Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por tu presentación tan clarificadora, tan docente, pedagógica y, vamos, yo creo que es toda una lección, ¿no? Una clase magistral sobre qué es sobre las huellas ambientales y sobre lo que nos cuenta, ¿no? La huella de carbono. Tanto Beatriz como Fernando ha citado antes la importancia de la legislación y nos han hablado de legislación. La legislación que es la que nos está marcando esa senda hacia el 2050 o hacia, no sabemos muy bien qué año, pero hacia el futuro, ¿no? El futuro que queremos todos. Entonces, para hablar precisamente de legislación, pues tenemos, como no, el placer de contar una vez más con un fiel colaborador de esta cátedra, como es Ángel Ruiz de Apodaca. Ángel es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Navarra. Es experto en Derecho de Medio Ambiente y particularmente en técnicas de intervención ambiental, autorizaciones, evaluación ambiental, etcétera. Y en los sectores de aguas, residuos, información, participación y acceso a la justicia ambiental, en la que ha centrado su investigación. Es autor de numerosas publicaciones en este ámbito y también ha colaborado con diferentes administraciones públicas en la elaboración de anteproyectos normativos. Pues es nuevamente un placer poder contar con tu presencia, Ángel, y cuando quieras pues tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Y, en primer lugar, agradecer a la Universidad Pública de Navarra y a NILSA, Navarra de Infraestructuras Locales, Sociedad Anónima, conforman esta cátedra que tienen a bien invitarme a participar en este foro tremendamente interesante desde mi punto de vista. Bueno, ¿qué pide la legislación y cuáles son los compromisos, no? Pues la legislación pide mucho, pide muchísimo, como vamos a ver a continuación. Ya era una exposición descriptiva bastante básica de cuáles son los compromisos que se derivan de la inminente, ya aprobada, Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Una directiva que ya ha sido aprobada, que ya fue publicada en el Boletín del Parlamento Europeo 16 de octubre de este año y que ya solo queda, estamos a expensas de que se publique inminentemente en el Diario Oficial de la Unión Europea, que yo calculo que se publicará en torno al 10 de diciembre, porque teniendo en cuenta que establece un plazo para su entrada en vigor de 20 días, pues la entrada en vigor será a finales de este año y luego los Estados miembros tienen un plazo de 30 meses para transponerla, es decir, para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos cuáles son los amplios plazos que a su vez se establecen para los diferentes objetivos establecidos por esta directiva. Directiva que establece unos plazos que llegan hasta el 2045. Yo no sé si lo veré. A lo mejor no, porque en 2045 voy a tendré 75 años y a lo mejor estoy en otra dimensión, pero evidentemente el tiempo pasa rápido, legislar es muy fácil, establecer ambiciosos objetivos también es relativamente fácil y luego el tiempo dirá si estos objetivos se cumplen y de qué manera, sobre todo cuando son unos objetivos comunes a 27 Estados miembros cuya situación es muy distinta. Y, de hecho, la propia directiva establece bastantes excepciones respecto a determinados Estados que todavía no tienen desarrollado de todo el cumplimiento de la directiva anterior. Bueno, voy a explicar un poco, siempre empiezo con esta presentación. Esto es lo que tenemos a día de hoy, que es la directiva del año 91, ha cumplido ya 33 años. A mí realmente me parece que fue ayer cuando se aprobó esta directiva, pero ya tiene 33 años de vigencia. Y os podéis pasmar a algunos más jóvenes que veo aquí, cuando se aprobó esta directiva no habéis nacido. Pero a día de hoy todavía, a pesar de que su último objetivo temporal, lo destaco ahí en negrita, se fijaba en 2005, a día de hoy no se cumplen todos los objetivos establecidos en esta directiva. De hecho, España ha sido objeto de condena por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en más de una ocasión y a día de hoy todavía estamos pagando multas coercitivas que compelen al efectivo cumplimiento de esta directiva por parte de algunas de las aglomeraciones urbanas existentes en España que no se han dotado de un tratamiento adecuado para el tratamiento de sus aguas residuales urbanas, adecuado o secundario, dependiendo de cuál sea el volumen. Pero bueno, digo que legislar es fácil y luego lo difícil es cumplir las normas y sobre todo teniendo en cuenta que son normas tremendamente exigentes y sobre todo tremendamente costosas desde un punto de vista económico, a pesar de que para el cumplimiento de esta directiva todos los Estados y particularmente España ha gozado de importantes fondos europeos como lo fueron los fondos de cohesión comunitaria. Bueno, esto aún sin cumplir, vamos a ver lo que se nos viene a continuación, que evidentemente es la nueva directiva, la directiva TARU, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, con unos objetivos mucho más ambiciosos, evidentemente. También la técnica va progresando, hay una adaptación a las mejores tecnologías disponibles, se tiene constancia de la existencia de otros contaminantes que están plasmados en las aguas residuales urbanas, que los tratamientos actuales, primario y secundario, no llegan a depurarlos y que
en definitiva, contaminan el dominio público hidráulico, donde en definitiva se vierten las aguas residuales aunque sean tratadas. Bueno, ¿qué establece esta nueva directiva? Bueno, pues es tremendamente ambiciosa, muy ambiciosa. Amplía el ámbito de aplicación de la directiva a aglomeraciones de más de 1.000 habitantes equivalentes. A partir de ahí ya se entiende que tienen que dotarse de sistemas colectores y de un tratamiento adecuado en unos ámbitos temporales. Exige planes integrados de gestión, luego veremos cómo. Bueno, planes integrados de gestión los exige el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se modificó el año pasado y que ya muchas aglomeraciones urbanas en España se han incluido dentro de esos planes en virtud de los cuales en un ámbito temporal de 3 años tienen que dotarse de estos planes integrados de gestión con algunas particularidades. Introduce normas más estrictas sobre nutrientes, nitrógeno y fósforo y microcontaminantes. Ya lo veremos, la mejora del sistema de control, del control sobre los sistemas individuales y esto ya parece tercera fase, ¿no? Tratamiento terciario, incluso tratamiento cuaternario, dependiendo de las aglomeraciones urbanas de que se trate. Me centraré un poquito en la neutralidad energética, se ha hecho referencia, ahora se habla claramente de neutralidad energética, de eficiencia energética, de autoabastecimiento en la medida de lo posible y, en cualquier caso, de que el consumo energético que llevan a cabo las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas sea procedente de fuentes de energía renovables. El seguimiento de la contaminación industrial, que es tremendamente importante. Esto es claro, ¿no? Los vertidos industriales a colector son los que pueden comprometer el tratamiento adecuado de las depuradoras y por último, aplica el principio de quien contamina paga, estableciendo la responsabilidad ampliada del productor del producto a determinados productores, particularmente farmacéuticas y cosméticos. Algo que no es nada nuevo y que todos los ciudadanos conocemos perfectamente cuál es la responsabilidad ampliada del productor del producto. En la medida en que tú introduces un producto en el mercado del cual se derivan unos riesgos ambientales, tienes que asumir los costes tendentes a evitar que esos riesgos ambientales y para la salud de las personas se materialicen. Bueno, dicho esto, vamos con algunas de las obligaciones. Voy a hacer una numeración de los principales artículos, los 3, 4, 5, 6 y algunos comentarios sobre los mismos. En primer lugar, establece la obligatoriedad de que ya se doten de sistemas colectores todas las aglomeraciones urbanas existentes de entre 1.000 y 2.000 habitantes antes del 31 de diciembre del año 2035. Esto, pues, bueno, en muchos casos ya existen, en otros se opta por sistemas individuales en estas aglomeraciones, pero en cualquier caso, en la medida de lo posible, todas las aglomeraciones urbanas tienen que procurar estar conectadas a sistemas colectores que conduzcan sus aguas residuales hasta una estación depuradora y, si no, en la medida de lo posible, pues, se opta por sistemas individuales. Si no, la dotación de un sistema individual u otro sistema apropiado también es necesario, el artículo 4 así lo establece. Y luego ya va a la exigencia de tratamiento secundario. El tratamiento secundario, como hemos visto en la Directiva del 91, no se establecía para todas las aglomeraciones urbanas. Esto variaba en función del número de habitantes equivalentes, pero ahora ya se exige en todas las aglomeraciones urbanas entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes en zonas costeras, que hasta ahora no era así. Antes del año 2037, yo he calculado. Realmente establece antes del 12º año de la entrada en vigor, dado que va a entrar en vigor, espero, en 1 de enero del 25, pues si sumamos 12 años, pues nos vamos al 37. Y luego, en todo caso, en las aglomeraciones urbanas entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes también antes de 2035. Estos ámbitos temporales nos parecen lejanos, pero debemos tener en cuenta que todos estos proyectos requieren de bastantes inversiones, de planificación y, sobre todo, de disponibilidad económica. Ya veréis cómo 10 años pasan volados. Vuelvo a repetir, a mí me parece que fue ayer cuando se aprobó la directiva del año 91. Me parece que fue ayer. Han pasado 33 años y, bueno, se ha hecho muchísimo, pero muchísimo. Yo siempre digo que la Directiva de Aguas Residuales Urbanas del año 91 probablemente sea la directiva más importante en materia de protección de las aguas urbanas y las aguas continentales, superficiales y subterráneas, porque es la que ha posibilitado el que los ríos no se convirtiesen en un colector más, básicamente. Y si nos damos cuenta, en todas las aglomeraciones urbanas de la Unión Europea, sin ir más lejos, aquí cerca, en Navarra, pues lo hemos visto, ¿no? Está propiciado una protección clara de nuestros ríos y de nuestro dominio público hidráulico. Bueno, el tratamiento terciario, esto ya vamos por fases, ¿no? Sobre todo se introducen obligaciones en lo que se refiere al tratamiento terciario respecto a la materia orgánica biodegradable y particularmente el nitrógeno y el fósforo. Bueno, ya va a ser obligatorio
para las aglomeraciones urbanas de más de 150.000 habitantes equivalentes. Bueno, creo recordar, y creo que aquí todos lo saben lo que es el concepto de habitante equivalente, que es lo que se refiere a una demanda bioquímica de 60 gramos de oxígeno por día, y no tiene por qué coincidir necesariamente con el número de habitantes que tiene una determinada población, ni siquiera coincide en absoluto con el término municipal de una determinada población. Son conceptos que hay que determinar en cada caso, que se supone que ya están determinados evidentemente. Bueno, obligatorio en aquellas aglomeraciones de más de 150.000 habitantes, y se establecen unos ámbitos temporales. Es decir, para el 2033, el 30% de las aguas residuales de estas aglomeraciones deben tener un tratamiento terciario. Para el 2036, finales del 36, realmente es 37, el 70%. Y ya para el 1 de enero de 2040, largo me lo fías, amigo Sancho, el 100% de las aglomeraciones urbanas de más de 150.000 habitantes. Claro, esto vuelvo a repetir, pues conllevará la adaptación y las infraestructuras necesarias para que las EDAR, que prestan servicio a aglomeraciones urbanas de más de 150.000 habitantes, se doten de este sistema terciario. Y además, cuando se viertan a zonas sensibles a la eutrofización, la eutrofización ya saben que son perfectamente aquellas masas de agua que están en riesgo de tener una demanda de oxígeno muy elevada y que conlleve, pues, básicamente, la alteración de ese ecosistema hídrico y de poder albergar vida piscícola o de otro tipo. Pues, en primer lugar, los Estados tienen que designar antes de 2027, que es pasado mañana, la lista de zonas sensibles a la eutrofización. Yo creo que en esto puede servir bastante algo que ya se deriva de la Directiva de Nitratos, que es las zonas sensibles a la contaminación por nitratos de aplicación agraria. Como bien saben, los códigos de buenas prácticas agrarias, bueno, en ese sentido puede coadyuvar, pero no necesariamente tienen por qué ser las mismas. Y a partir de ahí, pues lógicamente también a mí me gustaría saber, quiero ver un poco la intrahistoria de todo esto y cómo se establecen estos porcentajes y qué aglomeraciones urbanas son las que van a ir teniendo que cumplir estos objetivos. Porque claro, ese 20% para el 33, ese 40% para el 36, para el 31 de diciembre, ese 60% para el 31 de diciembre del 39 y ese 100% para el 31 de diciembre del 45, pues habrá que ver cuál es la prelación y cuál es la prioridad de esas aglomeraciones urbanas entre 10.000 y 100.000 habitantes que vierten a zonas sensibles a la eutrofización una vez designadas, ¿no? Y luego, bueno, pues lógicamente se establecen límites de emisión de nitrógeno y fósforo mucho más estrictos dependiendo de si se trata de aglomeraciones de más de 150.000 habitantes equivalentes o de menos de 15.000 habitantes equivalentes. Bueno, de 150.000, perdón. Vamos al cuaternario. Esto suena, yo cuando iba al tratamiento cuaternario decía esto es la época, el paleolítico o algo por el estilo. Ni mucho menos. Vamos a ver. Esto ha generado, sobre todo quizá en los medios de comunicación, las notas que se han publicado respecto de esta directiva es lo que ha tenido un mayor impacto. Sobre todo porque se establece un sistema claro de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, hay un plan de acción de la Unión Europea, también que es una galería de deseos, que es contaminación cero para el agua, el aire y el suelo. Y se quiere actuar de manera decidida sobre determinados factores y sobre todo determinados productores, ¿no? Bueno, este tratamiento cuaternario, que trata de evitar sobre todo la contaminación de las aguas como consecuencia de microcontaminantes y microplásticos, se ha focalizado en dos sectores muy concretos, que es el sector de la industria farmacéutica y el sector de la industria cosmética, que son respecto de los cuales se establece esa responsabilidad ampliada del productor y se les obliga a financiar hasta el 80% de los costes adicionales que se deriven de este tratamiento cuaternario. Quien contamina paga, ¿no? Esto lo conocemos perfectamente. En materia de residuos lo sabemos muy bien y en materia de envases y residuos de envases los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada lo conocen perfectamente. Por cierto, no es una cuestión desconocida en materia de aguas residuales urbanas. El artículo 61 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular establece ya la responsabilidad ampliada del productor respecto de determinados plásticos de un solo uso, particularmente toallitas, tabaco con filtro y globos, que deben costear la limpieza de los sistemas de saneamiento y el coste de su transporte y gestión. Esto ya existe. No sé si luego yo pregunto, ¿no?, a los que son titulares de los sistemas de saneamiento y depuración si han empezado a recibir algo de dinero de estos scrap, porque ya hay un scrap de tabaco de filtro que se ha constituido por un real, a principios de este año ya se ha regulado mediante Real Decreto la responsabilidad ampliada de los productores de tabaco con filtro.
Y claro, quien contamina paga. ¿Quién plantea muchos problemas? Pues lógicamente las toallitas de un solo uso, los filtros, que muchas veces acaban en el sistema de saneamiento y plantean problemas. Pues esto se supone que se tiene que financiar por los que introducen en el mercado este tipo de productos y no son gestionados adecuadamente, o sea, no son depositados adecuadamente por los ciudadanos. Claro, en principio se establece este tratamiento cuaternario para los núcleos urbanos de más de 150.000 habitantes equivalentes con esos porcentajes de ese tratamiento cuaternario. 20% para el 33, 60% para el 40, 100% para el 46. 31 de diciembre es el ámbito temporal que se establece. A mí me gusta más que los ámbitos temporales se establezcan a 1 de enero. Pero bueno, ya veremos si se cumple, ¿no? Y luego las aglomeraciones con riesgo de microcontaminantes. Esto también habrá que ver cómo se determine en aquellas aglomeraciones que tengan entre 10.000 y 100.000 habitantes equivalentes. Para el 2030 se habrá que elaborar la lista y luego se establecen ahí los ámbitos temporales que se deben de dotar de ese tratamiento cuaternario antes de los ámbitos temporales que ahí se establece y con esos porcentajes. Bueno, esto evidentemente ha tenido bastante repercusión. Aquí leo una noticia que se publicaba el otro día. Lógicamente, la industria farmacéutica y cosmética rechaza el texto de la directiva europea, rechazan el texto por ser discriminatoria, desproporcionada y arbitraria porque no cumple con el principio de quien contamina paga y que es discriminatoria porque es arbitraria, porque hay otros sectores que contribuyen a la presencia de microcontaminantes en el agua y que no han sido tenidos en cuenta. No los definen, no acusan, pero evidentemente ellos tendrán que costear y veremos cómo. Evidentemente se tendrán que constituir como un sistema colectivo de responsabilidad ampliada que tendrá que hacer una serie de aportaciones por cada producto cosmético o por cada medicamento que se ponga en el mercado y con esa, que lógicamente pagaremos los consumidores, y con esas aportaciones se nutrirá el fondo que a su vez servirá para costear ese tratamiento cuaternario en todas las aglomeraciones urbanas de la Unión Europea que estén dentro de estos márgenes de ámbito de aplicación de acuerdo con sus habitantes equivalentes. Tela. Bueno, eso es lo que acabo de explicar. Hay algunas exenciones, siempre y cuando no estarán sujetos a este sistema aquellos fabricantes que pongan menos de 1 tonelada al año en el mercado, aquellos que sean capaces de demostrar la ausencia de microcontaminantes en sus productos, en el caso sobre todo de los cosméticos, ¿no?, que hay mucho microplástico por lo que parece, y luego también si son capaces de llevar a cabo una demostración de una biodegradabilidad rápida de los productos que ponen en el mercado y que en consecuencia no van a tener una afección grave sobre la salud o sobre el medio ambiente en relación con las aguas, ¿no? Pero a partir de aquí, pues quien contamina paga. Y esto es muy claro, ¿no? Bueno, vamos con los planes integrados. Esto es el artículo 5 de la directiva. El artículo 5 de la directiva establece la necesidad de que se establezcan planes integrados de gestión de las aguas residuales urbanas, algo que tampoco es nuevo, ya está en nuestra legislación estatal, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se modificó el año pasado, en 2023, ya establece para determinadas aglomeraciones urbanas la obligación de establecer estos planes integrados de gestión, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones y a los problemas que se derivan de los desbordamientos, ¿no?, de los sistemas de saneamiento ante lluvias torrenciales. Bueno, no hace falta que lo lea. En principio, todas las aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes equivalentes deberán dotarse de este plan de gestión antes del 31 de diciembre del 33. El anexo 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ya en España establece todos los elementos que deben contener estos planes de gestión y a partir de ahí también se establece también una lista de entre las aglomeraciones entre 10.000 y 100.000, lo cual también lo han hecho aquí las confederaciones hidrográficas, ¿no?, aunque con unos márgenes más reducidos, evidentemente, y a partir de ahí, pues, con unos ámbitos temporales para establecer un plan de gestión, por cierto, más reducido en el caso del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en España. Se revisarán cada 6 años y su contenido, pues, es análisis, objetivos de reducción, el tema, sobre todo que el desbordamiento de aguas pluviales no represente más del 2% de la carga, la eliminación progresiva de los vertidos y medidas que deban adoptarse para obtener esos objetivos. Bueno, el aspecto importante, que es para lo que me habían pedido que hablase aquí, aunque ya de paso me dijeron que expusiese los objetivos para que veamos cómo legislar es muy fácil, el papel lo aguanta todo y por ya que estamos cerca de las Navidades, pues hacer una carta a los Reyes Magos, a la Olenchero o a Papá Noel, pues en esto la Unión Europea es experta. Yo a veces me pregunto, y no solo en este ámbito, sino en otros muchos, si
Yo creo que legislar con ambición es muy importante, porque aunque no se llegue a cumplir en un 100%, si se cumple en un 80% se habrá recorrido mucho camino, ¿no? Es como pasa con la planificación, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las directivas europeas no son voluntarias, son obligatorias para todos los Estados miembros. Y el incumplimiento de las directivas y de los objetivos establecidos en las mismas tiene consecuencias. Y tiene consecuencias condenatorias y tiene consecuencias económicas, ¿no? Que además las consecuencias económicas las sufren no el Reino de España, que es el condenado por el Tribunal de Justicia, las sufren las propias entidades locales obligadas a cumplir y que no han cumplido. Con lo cual hay que pagar o autonómicas, ¿no? Dependiendo de quién tenga la competencia. Bueno, la neutralidad energética, pues sí, se ha explicado hace un momento, ¿no? Se ha hecho referencia a la huella de carbono. El objetivo de la Ley de Cambio Climático, tanto la ley foral como la ley estatal, es clarísimo. 2050 llegar a la neutralidad climática, conjugar los dos verbos, que es mitigar y adaptar, y en eso estamos, ¿no? Yo en 2050 no estoy aquí, pero bueno, evidentemente las generaciones futuras lo estarán, mis hijos, nietos algún día los tengo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se trata claramente de reducir las emisiones y, bueno, el sector de la depuración de las aguas residuales urbanas pues tiene un cierto papel, ¿no? en la reducción de las emisiones. He leído algunos informes que hacen referencia a que representan aproximadamente en Europa ahora mismo el 0,85% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, particularmente el metano, el CH4, que es un potente gas de efecto invernadero que también tiene un grado de permanencia en la atmósfera y que, bueno, pues si no se lleva a cabo un tratamiento adecuado, particularmente de los residuos derivados del proceso de saneamiento y de depuración en particular, pues puede generar esas emisiones. Claro, obligación de lograr la neutralidad energética. Muy bien. Sobre todo en las instalaciones por encima de 10.000 habitantes equivalentes. Se exige también la auditoría energética cada 4 años para las instalaciones de tratamiento antes del 31 de diciembre del 28 con carga superior a 100.000 habitantes equivalentes y antes del 32 para las que se encuentren entre 10.000 y 100.000 habitantes equivalentes. Y luego, a partir de ahí, no solo es eso. No solo se trata de reducir las emisiones, no solo se trata de ser eficiente desde el punto de vista energético, sino también de ser autosuficiente, es decir, en la medida de lo posible, autoabastecerse por parte de la propia instalación. Esto se habla claramente de la necesidad de desarrollar fuentes de energía renovables, aprovechar los espacios para instalar instalaciones solares fotovoltaicas, por supuesto, el aprovechamiento mediante digestión anaerobia de los fangos de depuradora con ese metano que puede ser utilizado para generar energía eléctrica e incluso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en su artículo 7.2, que alguien me lo explicará, pero habla claramente de la necesidad de fomentar las energías renovables en el sector del ciclo del agua, particularmente mediante el aprovechamiento de fluyentes de los sistemas, no solo de abastecimiento, sino también de saneamiento. En definitiva, se trata de que todas las instalaciones utilicen fuentes de energía renovables, ya sea on-site, generadas en la propia instalación, u off-site, aunque con un límite de hasta el 35% en 2045. Y con estos ámbitos temporales y esos porcentajes. Vuelvo a repetir, 2045, 31 de diciembre, será el año en el que la directiva establece y confía muchos de los objetivos, veremos si se llegan a cumplir. Bueno, ¿cuál es el marco legal de todo esto? Voy terminando, no os preocupéis. Bueno, yo creo que es un reto difícil en un escenario de mayor consumo por la exigencia de los nuevos tratamientos. Yo en esto no soy experto ni mucho menos, pero, claro, si además se establecen nuevas obligaciones, un tratamiento terciario y un tratamiento cuaternario en algunas aglomeraciones, particularmente en las de más de 150.000 habitantes equivalentes, pues el consumo de energía es probable que aumente y, a su vez, estamos exigiendo que se sea eficiente, que se sea autosuficiente y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en estas instalaciones de tratamiento. Vamos de la mano de la Directiva de Energías Renovables, vamos de la mano de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Si os dais cuenta, la Ley de Cambio Climático es Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es decir, un modelo de transición claramente de fuentes de energía fósiles hacia fuentes de energía renovables, a pesar de que la Ley de Cambio Climático no hace mucha referencia a las energías renovables, la verdad, porque no cita ni la eólica, ni la solar, fotovoltaica, es decir, habla sobre todo más, fijaros, habla más del biogás, particularmente de los gases renovables en el artículo 12 de la ley.
que se tendrán que fomentar de manera clara y una apuesta decidida por el biogás y el metano. El 7.3 al que he hecho referencia, el PINEC, el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima, que se acaba de modificar, establece unos objetivos también en la participación del mix energético de estos gases renovables y particularmente del metano. Y también en ese sentido la orden por la que se aprobó el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización en materia de aguas residuales, pues claramente se alinea con ello, establece la necesidad de aprovechar el metano que se genera en las plantas de depuración de las aguas residuales urbanas, y de la mano de ello tenemos la hoja de ruta del biogás, que es una hoja de ruta que es tremendamente extensa, que trata de promover, de incentivar, de estimular el uso y el aprovechamiento para la generación de energía de estos gases renovables, pero que evidentemente ponerlo en marcha, pues como en todos los casos, pues cuesta tiempo y cuesta dinero y no se hace de un día para otro. Simplemente citar ahí también la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Energético de Navarra, que también hacen referencia a estos aspectos. Por cierto, Ley Foral que tiene ya 2 años de vigencia y que muchos de sus instrumentos todavía se está a la espera de que se desarrollen. Porque, vuelvo a repetir, legislar es bastante fácil y aquí podríamos ponernos todos de acuerdo, yo siempre digo lo mismo, pero luego las normas hay que cumplirlas y en la medida en que establecen unos ámbitos temporales, unos medios y unos objetivos, pues de eso se trata. Y si no se lleva a cabo, pues estaremos ante leyes que, como dice un compañero mío, son fuegos artificiales legislativos o leyes espectáculo o leyes clientelares, ¿no? Mi buen amigo José Francisco Alenza, catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad, en un comentario que ha publicado recientemente y sobre precisamente esta ley foral en el Observatorio de Políticas Ambientales, su título es «El Gobierno de Navarra, negacionista del cambio climático». Lo dice, bueno, le dijo, hombre, este título es un poco exagerado. Y me dice, hombre, es un título que llama a la reflexión porque realmente la ley foral todavía no se está aplicando, no se está desarrollando los instrumentos que se prevén en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre esto lo pone, ¿no? Voy terminando. Bueno, yo siempre hago una reflexión, ¿no? ¿Quién paga la fiesta? Esto es lo importante, ¿no? ¿Quién va a pagar la fiesta? ¿Lo vamos a pagar los ciudadanos? Pues evidentemente sí, claramente. Pues aquí, como pasó con la directiva del 91, que se financió en buena medida a través de los fondos de cohesión europeos, los fondos comunitarios, os acordaréis, unos fondos de cohesión que se crearon con el Tratado de Maastricht de 1992, esto fue mérito del expresidente Felipe González, pues la directiva lo único que dice, fijaros, es que esto está copiado de la directiva, que los Estados miembros deben garantizar que se dé prioridad a las inversiones necesarias de modo que puedan equiparse sin demora las instalaciones en las que los riesgos para el medio ambiente y la salud sean los más elevados. Pues eso. Vamos a ver si se priorizarán las inversiones. Lógicamente, todas las inversiones son prioritarias y en estas, pues en la medida en que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas, pues se deben priorizar. Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también van en ese sentido. Será necesario establecer instrumentos de financiación y, bueno, el tratamiento cuaternario, pues ya veremos, ¿no? Cómo se establece un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, cómo se llevan a cabo las aportaciones que deben llevar a cabo, en este caso, farmacéuticas y cosméticas, qué aportaciones llevan a cabo, a ver cómo se determina esa participación para financiar el 80%, no solo de los gastos del tratamiento cuaternario, sino todos los costes añadidos. El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, pues, evidentemente, deberá prever medidas económicas y, bueno, pues teniendo en cuenta que la Directiva Marco de Aguas, la Directiva del año 2000, parece que fue ayer, ¿verdad? Han pasado 24 años. Habla un principio que no se ha cumplido del todo, que es el principio de recuperación de costes, pues desde luego el canon de saneamiento actual que pagamos nos va a parecer una broma en comparación con el que previsiblemente habrá que pagar para financiar todo esto. Y los ciudadanos, pues no estoy. Y termino con una referencia a los lodos de depuradora, que es un tema que siempre me ha encantado. La verdad es que la directiva, respecto de los fangos, dedica un artículo, que es el artículo 20, y básicamente se limita a señalar los principios básicos en la materia de política de residuos. Los lodos de depuradora son un residuo, como todos sabemos, y evidentemente se le aplican los principios de la jerarquía de residuos. Por eso, cuando habla del artículo 20 de los fangos de depuradora, habla claramente de maximizar la prevención,
Pues, obviamente, prevención sobre todo cualitativa. Cuantitativa es de esperar, que es difícil, habida cuenta de que si vamos a extender el tratamiento secundario ya a todas las aglomeraciones urbanas entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes, pues crecerá cuantitativamente, pero cualitativamente se controlará, me imagino, mediante el control de los efluentes que vierten a colector, preparar para la reutilización, el reciclado y otros tipos de recuperación, en particular el fósforo y el nitrógeno, teniendo en cuenta las opciones de valorización, y por último, minimizar los efectos adversos en el medio ambiente y la salud de las personas. Bueno, pues nada, esto es, básicamente, espero haber dado en tiempo una visión general de las muchas y cuantiosas obligaciones que se derivan de la nueva directiva que se publicará, yo apuesto, el 10 de diciembre, para aquello de cumplir con los plazos. Luego tendremos que transponerla al ordenamiento jurídico de cada uno de los estados y particularmente al ordenamiento jurídico español, y a partir de ahí pues empezar a contar el tiempo de esos ámbitos temporales tan fantásticos para ver si somos capaces de cumplirlo. Y si no, pues cuando esté yo en el lecho del dolor, a punto de pasar a otra dimensión, allá por el año 2045, pues a lo mejor leeré la prensa y dirá: nueva condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por incumplimiento de la directiva. Nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel. Sin más, llevamos un poco de retraso acumulado, entonces no vamos a abrir ahora un turno de preguntas, lo vamos a dejar para después, para la mesa redonda, y vamos a estar únicamente 20 minutos en lo que es el café, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.